tremendamente millonaria, que ha contado con una cantidad de recursos fastuosos, como quien pudiese decir, para no obtener ni un resultado. Pero esa parte es la que nos llama a cierta suspicacia, fíjate, mirándolo imparcialmente y desde muy lejos como estamos de Portugal y de Reino Unido. Porque no es primera vez que el Reino Unido gasta dinero en su policía, específicamente en los viajes que son los más caros. Son varios viajes que van y vienen, policía de Scotland Yard a Portugal. Pero lo que ha quedado en evidencia, más que nada, fíjate, es que hay una ruptura entre Portugal y el Reino Unido en términos policiales, mi querida señora. ¿A raíz de este caso? A raíz de este caso. Ya. A raíz de este caso. Y se produce un quiebre, pero que es visible y además muy comentado en los niveles policiales internacionales. ¿Y cuándo se produce? Se produce el día en que el comisario Amaral, Gonzalo Amaral, que estuvo a cargo de esta investigación en vivo, en directo, ahí en terreno, finalmente él deduce de que los principales sospechosos eran los propios padres de Madeleine McCann. Y nos quedamos todos en el mundo helados. Lo malo es que las sospechas que tenía Amaral no estaban fundadas en el viento. Estaban fundadas ni más ni menos que en en 3 muestras. Una en un sillón que había dentro del dormitorio donde estaba la niña, muestra de sangre. Otra en el vehículo que ellos utilizaron, los padres, y finalmente en un cabello que era de la niña, que tenía un sedante, una composición de sedante, al ser pesquisado. Entonces se les interrogó a ellos arduamente dentro de Portugal, al extremo de que a uno de ellos se le tuvo 8 horas y al otro también 8 horas. Fueron 16 horas de interrogatorio, cosa muy inusual en policías avanzadas en el mundo, pero así fue. Salieron de allí los padres de Madeleine McCann muy desconsolados. Lo verdadero también es que el Estado de Portugal, a través de su justicia, no pudo elevar cargos contra ellos, pero quedó en el ambiente esto, de que estaban estos medios científicos, como usted los quiera llamar, técnicos, irrebatibles, sobre los cuales esta pareja no daba una explicación razonable, y no la da hasta el día de hoy. Entonces, claro, lo que dice este policía, en un libro además que escribe, que le costó una querella, pero de esa gigantesca, de la cual salió evadido al final, ¿eh? De la cual salió evadido. Y él dice que en realidad los autores de la muerte de la niña fueron ellos, y que lo enterraron ellos. En más, señala una iglesia donde la habrían, lo voy a decir de manera criteriosa, incinerado a la niña ahí. Y por eso que está desaparecida y no se puede recuperar. Pero según la teoría del inspector... Según la teoría de Amaral. Ya, según la teoría de Amaral es que habrían dopado a la pequeña. Claro. Probablemente para... Y eso probaría que está en el cabello el sedante. Exacto, claro. Está el sedante y que habría sido un accidente. Un accidente, claro. Finalmente uno de ellos es médico, creo, ¿no? Sí. ¿Los dos son médicos? ¿Los dos? Los dos son médicos. Y que la habrían hecho desaparecer en el fondo, y por eso al incinerar el cuerpo no hay ningún rastro y nunca se va a encontrar nada. No hay nada. Pero a mí lo que me llama la atención es que después de 11 años esta pareja sigue haciendo lo humanamente imposible por encontrarla. Claro. Bueno, ese es un lado de la... En 11 años claro. no se han quebrado, después de interrogatorios de 8 horas, como en ningún momento se han reprochado algo, han caído en una contradicción. Han pasado muchos años como para que la conciencia no haga su trabajo. Bueno, por eso un lado de la medalla es ese. Y el otro lado es el que sostiene no solamente ellos como padres, sino el sistema policial del Reino Unido, o sea, Scotland Yard. La policía que para muchos es la mejor policía del mundo. Del mundo, claro. No para mí, pero lo es para mucha gente. Entonces, no es primera vez que Scotland Yard, y esto debo decirlo, apoya situaciones que son poco claras. Scotland Yard también ha tenido ese efecto. Lo ha tenido el FBI y lo han tenido las grandes policías, que de pronto apoyan países, apoyan posiciones. Y la posición de ellos es de que ella o está viva todavía, con 15 años de edad, que es lo que tiene a la fecha, o que si está muerta, los padres no tienen absolutamente nada que ver. Entonces de pronto surge la versión de que hay una persona entre los muchos entrevistados que hizo la policía de Portugal, y también Scotland Yard en un viaje anterior, hace ya varios años, donde gastó una dinerada a propósito. La misma dinerada ahora la gastó antes ya. Bueno, hay una persona que todavía no ha sido ubicada,
que sería otro sospechoso, que viviría en el entorno y que pudiese tener relación con esto. Pero en 11 años no lo han podido ubicar. Ahora lo estarían tratando de ubicar y eso excusaría los viajes que usted ha visto en los medios de comunicación, por los cuales Coronel está pidiendo una cantidad de dinero que es considerable. Claro. Una parte de esa capital lo está pasando, no sé si llamarlo fundación o no, o la página web, no sé cómo llamarlo. El dinero que ha acumulado la familia. Claro. Es una salvajada de plata, pues, mi querida señora, no son 2 pesitos. Claro. Son Apoyo 500, de todo el mundo. 500, el equivalente a 500.000 euros, una salvajada, una millonada. El cuento es de que esta página web, o no sé cómo es el sistema exactamente, sigue acumulando dinero. A propósito del tema de Madeleine McCann. Y los destinatarios inmediatos, adivine quiénes son, pues. Los papás. Los papás, pues. Entonces, ahí es donde hay cosas que, desde mi modesto punto de vista, no están suficientemente claras. Y que según la teoría de Amaral, que es que los padres son los culpables, explicaría de por qué ellos siguen en esta búsqueda, porque siguen generando dinero a partir de la ¿Te búsqueda. adelantaste eso? Pero una Entonces, pregunta... sí, es brutal, ¿ah? O sea, pero claro. es brutal. No podemos afirmarlo, pero estamos conversando lo que mucha gente piensa o la gente comenta. Connie, perdona que te interrumpa. No, pero inspector, ya respecto de esta teoría, a ver, si bien hoy día se podría pensar en esa teoría porque han pasado años y se ha recaudado mucho dinero, pero esto recordemos que partió en el fondo y nunca nadie sabía cómo qué desenlace iba a tener. Entonces, por eso me hace ruido involucrar a la familia, que haya sido una estrategia económica para recaudar plata. Cuando ellos tenían un buen pasar igual. Claro, o sea, ellos eran profesionales, ellos tenían un buen pasar, los dos son médicos, los dos trabajaban, entonces no me hace sentido como una mente tan maquiavélica por el hecho de juntar dinero. Tenían una familia súper, no sé cómo, común y corriente, normales. Entonces, por eso me hace ruido. Claro, hoy día, ¿cuántos años han pasado? Van a ser 11 o 12 años. Ya, 12 años. Ok, se ha juntado mucha plata, pero el primer año no se juntó tanto dinero. Entonces, por eso me hace ruido la teoría. Mira, a mí también me parece una monstruosidad, pero no sé si es bueno recordarte algo. El doctor Muerte, del cual conversamos en una... Sí. Es un doctor inglés que era muy querido por la gente, muy respetado. Y tenía 200 muertos a su lado. Claro. O sea, si tú me dices que yo me voy a meter las manos a fuego por alguien solamente por el hecho de que es médico... No, por nada. Perdona, yo personalmente no lo haría. Pero es una persona. Es una, pero cuando se actúa en complicidad, Sí. ya es aún más complicado. Es que si me hablas de complicidades, te podría mostrar varias complicidades más que son interesantes en el mundo, donde tú empiezas pensando que son en Chile mismo. Y hemos tenido casos recientes, personas de las cuales tú menos dudarías y terminan siendo los autores. O sea, ese no es argumento, a eso me refiero. Ahora, pueden ellos estar en lo cierto, pero lo malo está en que estas evidencias científicas que rescata Amaral son irrebatibles en cualquier sistema judicial del mundo. Pero como... Y no fueron suficientes como para retenerlos a ella. Claro, lo que pasa es que lo que se... Poniéndome en el abogado de la familia, poniéndome en la contraparte. No el abogado, poniéndome en contraparte de la familia Ya. precisamente. Si usted me dice, ya, las pruebas son sangre en el automóvil y en el sillón, gotitas de Y un sangre. cabellito con sedante. Ya, Sí. la sangre, lamentablemente los niños de la chiquitita corren en la playa, se puede cortar, puede encontrarse esa sangre en el automóvil y también en un sillón. O sea, no es tan alocado. El cabello con el sedante, sabemos que ellos se iban a carretear al restaurante que quedaba a unos metros Sí, 50 de la pieza y como son doctores, posiblemente le daban Claro. unas gotitas de sedante para asegurarse que no se iban a despertar en la noche, no iban a extrañar y no se iban a perder. Sí. O sea, Ni se puede Ni una de las dos pruebas concluyentes de que son los culpables. exacto. Claro. Y de hecho, el sistema judicial de Portugal lo consideró a la postre de esa manera. Claro. Por eso es que lo dejó en libertad. Exacto. Porque no hay nada que sea tan concluyente como que determine que efectivamente la dosis, por ejemplo, del sedante que le dieron fue mortal o letal, o la sangre en cantidades de más allá de que se haya cortado un dedito, Probablemente, pero también hay otras cositas entre medio de la investigación. A ver. Como por ejemplo, que hay una camarera del mismo hotel que ve, y ella lo testimonia dignamente, pues mi querida señora dice, yo vi a este señor, al padre de con un bulto que semejaba un menor en sus manos, en uno de los pasillos que no tiene cámara dentro del hotel, en el horario que coincide con la desaparición. Chuta. Y ese testimonio ha tratado de echarse abajo muchas veces. Y ella insiste en que vio y que vio y que vio. O sea, no es una cosa que ella dude.
y lo reconoce a él, al padre de Madeleine McKay, como la persona. Oiga, Con su inspector, experiencia, este sería como el crimen perfecto. O si fuese, lo de crimen perfecto, bueno, siempre se dice que las investigaciones no son perfectas a propósito, Julia, pero en este caso, claro, uno se queda pensando que ha pasado mucho tiempo, ha corrido mucha agua debajo del puente y que el autor, por ejemplo, aquel, yo lo dije una vez, lo comenté una vez, aquel ciudadano que se suicidó finalmente en Suiza y que tenía en su recámara, pero en su habitación, recortes de diario con Madeleine McKay, tenía tapizado a Madeleine McKay y que había sido autor de un abuso deshonesto con violación antes de eso y que había estado en el lugar, ese señor murió. Sí. Es uno de los sospechosos. Y si fuese él, ya no tenemos cómo saber dónde está ella. Ahora, igual han habido una serie de declaraciones que es súper importante que usted en la casa y usted, inspector, las vea a continuación. A ver. Esta tiene que ver con la mamá de Maddie. La mamá de Maddie relató lo siguiente cuando se da cuenta el momento exacto que su hija ha desaparecido. Y ella lo reveló así en la siguiente entrevista. Pongan atención, por favor. Es muy breve, pero muy revelador. Atención. Pero en aquel momento pensaba, no quiero encender la luz, porque no quería despertarlos. Y literalmente cuando volví a entrar, las cortinas del dormitorio que estaban corridas estaban cerradas. Ush, una especie de viento simplemente las abrió con un soplido. Y Kulkat aún está ahí. En un rosa negro aún estaba ahí. Quiero decir, supe inmediatamente que ella, que había sido llevada, ya sabes. Claro, y lo que ocurre es que la policía recoge este mismo testimonio. Pero la policía va 1 hora después al sitio de suceso, aclaremos esa parte. Pero cuando ella insiste en esto, de que entra inmediatamente e intuye como madre que ha sido secuestrada y que ha salido por esa ventana, ¿qué hace la policía? Lo mismo que harían nuestros policías. Trata de abrir la ventana por fuera. No, ¿Qué? pesquisarían el deslizamiento, porque es un muro que queda a cierta altitud. No es llegar y lanzarse por una anilla para afuera. O sea, debes forzosamente dejar rastros de tu escalamiento. Claro, la pared queda marcada. Y no había nada. oiga, inspector, No había nada. O sea que, Pero Era la ¿qué- única manera de salir. Era por la puerta es la otra. claro, eso. Y por una de las galerías que no tienen cámara, como dijo la camarera. 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 Sí. A mí me llama la atención la connotación mundial que tuvo este caso. ¿Qué es lo que lo diferencia de otros similares? Porque lamentablemente no es la única chica que ha desaparecido en extrañas condiciones. Pero ¿por qué este caso se convierte tan mediático a nivel mundial? A diferencia, por ejemplo, de otros que han pasado sin pena ni gloria y que tienen más o menos condiciones similares. Sí, han habido comentarios fuertes en torno a ese tema. Y uno de ellos dicen que tiene que ver con el sentimiento un tanto racista de nuestra sociedad mundial. Se trata de una niñita hermosísima, de ojitos claritos, muy linda, rubiecita, y además hija de un matrimonio de ingleses. O sea, Doctores. que hubiese sido un matrimonio de ugandeses, por decirlo de manera clara, Claro. no habría tenido el mismo revuelo, No, ya. y eso lo dicen mucho. Y además que eran como doctores, como Claro. jóvenes, exitosos. Entonces como que eso yo creo que también atrajo Y en a la esto se prensa. juega el honor de los países, aunque la Claro. gente no lo entienda. Toda la razón. Claro, o sea, Las policías, por ejemplo, compiten entre y los ellas. países, oye, La policía- es mi ciudadano, Claro. Por ejemplo- del pueblo inglés, pues caramba. Eso, la Scotland Yard, en el Claro. fondo un poco demuestra lo que es, según lo efectivo que sea en encontrarla o no. O sea, es como una lucha de policías también, ¿o no? Sí, yo pienso que a la postre, fíjate, esto va a terminar como el viaje anterior de las policías. En nada, En en nada. humo. Es un presentimiento que tengo. Oh. Pero con esto sostiene la policía inglesa el apoyo que le da a la versión de la familia. Y la familia, mientras tanto, va a seguir recaudando Es que, dinerito. Pero, inspector, a yo no costa de- entiendo y quiero saber a partir de su experiencia. Si es que los padres tuvieran algo que ver o supieran qué pasó con esta pequeña, ¿pueden guardar silencio si es que ninguno de los dos flaquea en un momento o su conciencia los carcoma? Estamos hablando de que es su hija, o sea, no estamos hablando de que cualquier persona, es su hija. En 11 años pueden estar tan fríos, tan mentalmente preparados para negar tener participación y seguir adelante con la búsqueda. Yo pienso que ellos, si es que fuese así, ellos están en un callejón sin salida, donde se ven obligados a perdurar en su versión hasta el día de su muerte, creo yo. Pero podrían haberse separado. Creo O sea, yo. tarde o temprano uno iba a culpar al otro. Es que si fuese así, debías haber un nivel de complicidad mayúsculo, sin lugar a dudas.
Entonces yo creo que no va el camino por ahí. O sea, no se van a quebrar jamás. Yo creo que no. Y además agreguemos este factor económico que para mi gusto es lapidario. Si no hubiese dinero por medio, de pronto yo pensaría de otra manera. Ahora, tampoco hay ninguna familia que pueda resistir 11 años de búsqueda. Imposible, claro. Sí. Bueno, es que resulta que están siendo por la contraparte acusados directamente como sospechosos de Inspector, pero de un ¿cómo no van a homicidio? cometer un error? No, algo que los delate. Porque hasta ahora ellos han sido investigados, pero nada los ha apuntado y no hay una investigación abierta. Si tú lo piensas bien, los tres grandes sospechosos que se generan en torno a la relación de ellos, que son los más importantes, Ajá. son lugares donde ellos llevaron... Por ejemplo, este señor que había trabajado en un medio de televisión en Inglaterra, un señor de cierta edad que había comido con ellos y que había estado mirando, este es testimonio de ellos, que había estado mirando insistentemente a la niña y ellos lo pasaron en un inglés también, que tenía un lugar de esparcimiento en Playa de Luz. ¿De Luz? Sí, ahí la luz. Y resulta que después ellos se enteraron, porque este señor murió después, que este señor en su juventud había sido autor de abusos a menores de edad. Y era un personaje conocido dentro de Inglaterra. ¿Y qué relación tenía con el matrimonio? ¿Ah? ¿Qué relación tenía con el matrimonio? Habían comido con ellos ahí mismo. Ah, ya. Se encontraron y como un comieron. coterráneo. ¿Con la niñita? Que lo encuentras ahí. ¿Con Y la no fue el niñita? único. Y con la niñita. Él la miraba. Sí. Lo que pasa es que además él tenía como un título, era como, no sé si sí, conde, pero Lord. tenía un título... claro. Sangre azul tenía algo, sangre Claro. azul tenía. Claro, entonces de pronto esto de tener muertos que ya no pueden dar explicación resulta Ahora- rentable. Y esos antecedentes los han entregado específicamente. Pero aún al así yo insisto con la teoría, inspector, de que el crimen perfecto no existe, no puede existir. No puede ser. O sea, no puede desaparecer una persona, qué? alguien, hay una pista que no se ha visto, hay un detalle que dejaron pasar, hay algo que yo creo personalmente que en 11 años la investigación no se ha llevado a cabo de la mejor manera y que efectivamente el no periciar a tiempo es la verdad que huye. Pero aún así me parece que no puede quedar un caso como este sin resolver. Inspector, ahí quiero recoger lo que dice la Juli. Yo creo que aquí la verdad alguien la sabe, alguien oficial. Sí. Y ahí le quiero preguntar en base a su experiencia de un tipo que ha hecho mucha investigación en nuestro país, ha hecho colaboración con otras latitudes también. Tipo, de verdad que aquí sabe mucho. ¿Hay algún estamento inglés, llámese servicio secreto, alta esfera, que sepa realmente lo que pasó, pero que simplemente no lo puede transparentar porque ya hay mucho estamento involucrado? O sea, ya aquí Scotland Yard se la jugó por la familia, ha comprado esta versión de que los padres son inocentes, no ha hecho mayor diligencia para comprobar lo contrario. Entonces están tan metidos que la verdad se sabe, pero no se puede decir simplemente. Y es solo la familia la que mantiene esta lucha porque Maddie aparezca. ¿Puede haber algo de eso? Perfectamente, porque hay una relación que tiene el marido específicamente con un señor del M. ¿Cuánto se llama? El MI6. Se me confunde. Que ha tenido una crisis grande en estos días, al igual que Interpol, a propósito. No es tan santo este organismo de seguridad que tienen de inteligencia Como se estatal creía. que tienen los ingleses. Un día vamos a conversar sobre eso. Y hay una relación que tiene uno de ellos con la familia, específicamente con el doctor. Y hay otra relación peor todavía, peor digo yo, es un político importante dentro de la Cámara de los Lores de Inglaterra. Es un familiar directo de uno de ellos. Entonces, ha significado un apoyo político y detrás del apoyo político está la policía. Por eso te digo, las policías mejores del mundo de repente se cuadran con posturas que son nacionales. Y ahí es cuando uno le duele las muelas. Es que ahí voy. Algo raro, Si bueno. es que han pasado 11 años y fuese todo así, ¿no sería mejor que las policías le echaran ya a tierra y declararan un caso no resuelto y la familia empezara a poquito desaparecer de la escena y se acaba el tema? Si es que todos tuvieran esa claridad que efectivamente los padres son los culpables, lo taparían, lo harían de otra manera, pero esto de volver a investigar con más recursos, volver a viajar a Portugal, lo que quiere decir finalmente es que no están convencidos, en que dan esperanza a la opinión pública de que la niña puede estar viva o puede ya tener un dato certero de qué pasó con ella y dónde está. Es que no es tan casual. Mira, hace pocas semanas antes de que la policía reabriese el caso para ellos, o bien empezase este traslado de funcionarios para allá y para acá, hubo unas declaraciones de personeros policiales y judiciales portugueses que le debieron causar escozor a los ingleses, donde ellos dan derechamente por terminado el caso, por cerrado el caso.
Entonces, te insisto, es una posición de dos países, de dos sistemas investigativos totalmente distintos. Yo creo que uno tan bueno, si el sistema de Portugal no ha sido nunca malo. Nunca malo. No, por favor, no pensemos que la policía de Portugal, no, al contrario, está evaluada como una de las buenas policías del mundo. Igual es la es buena. Y sostener esas posiciones en estos días es garrafal, es importante. Está el orgullo de las naciones. Claro. No, a ti te cuesta entenderlo, a ti también. Pero para los ingleses, oye, las Malvinas, pues mi viejo, la situación de orgullo, pero juegan contra de una manera que uno no entiende. ¿Que sabe qué? Inspector, ¿se acuerdan este caso de esta chica que estuvo en un sótano cuántos años? Sí, Así, pues, el monstruo de Ámsterdam. El austríaco. El austríaco, Sí. en Austria ocurrió. Y ahí, en el fondo, cuando uno conoce esas historias, tú decís, pucha, el desenlace de Madeleine puede ser algo así. Sí. Hasta que no conocimos ese caso de Austria, uno ni en la película más terrorífica de ficción, uno hubiera pensado que una persona podía estar más de 15 años viviendo en un sótano. Es una de las hipótesis a propósito. Entonces, ahí es cuando uno dice, pucha, si lamentablemente ya lo vimos y hay seres humanos que son capaces de cometer esa brutalidad tan espantosa, entonces en el fondo, en el caso de Madeleine, pueden pasar 5, 6, 8 años más y que tenga un desenlace similar. Tremendo. O sea, que de verdad es tremendo, pero lamentablemente ha ocurrido y no ha ocurrido una vez. También pasó hace poco en Estados Unidos, ¿se acuerdan? Y era Una familia que claro, tenía si no me unos equivoco. hijos, Sí. una familia que tenía a sus hijos en un sótano que no los dejaban salir. O sea, esos casos que uno dice es más poco creíble que la propia ficción. Claro, esa es una de las hipótesis, Connie. Me imagino que me lo dices por eso, ¿no? Que has leído, se nota que has leído en este cuento. ¿Alguna vez, Pascual? Oiga, inspector, No, broma. a ver, Pero mejor ¿sabes? de la es una de mañana. las hipótesis. Y, ¿sabes? Si la policía, si Scotland Yard estuviese en lo cierto y Vallejo y todos los demás estuviésemos desatinados, como suele Ocurre suceder, con huevo. ¿Cómo suele ocurrir? como suele ocurrir, ¿no? Pongámonos que ellos están en lo cierto y que este sospechoso que ellos quieren ubicar sea realmente esa persona que tiene todavía a esta niña cautiva en un lugar, le pregunto yo. O sea, es garrafal encontrarlo, sin lugar a dudas. Pero son 15 años de edad. 15 años eran los que ella tendría en este momento, Sí. en que en esa eventualidad no ha logrado escaparse de Claro. su cautiverio. y que la chica austríaca, ella logra ¿Y dónde arrancar. se producen los grandes cautiverios que perduran tantos años en el mundo?